En el mundo existen muchos conceptos nacionalistas que, dependiendo de qué tan familiarizados estemos con la historia, podremos entender en mayor o menor medida. La patria grande en Latinoamérica, la iberofonia, la megali idea en Grecia o el Między Mors polaco, entre otras tantas. Pero a mi parecer, ninguna es tan malentendida e interesante como el Lebensraum alemán. Ich weiß nur, wenn ich mich die brave Mutter weint. Hola mis fanáticos de la historia, sean todos bienvenidos al tema que nos reúne el día de hoy. Les habla su querida anfitriona, lista para introducirlos al maravilloso mundo del nacionalismo. En esta ocasión estaremos analizando el Lebensraum desde una mirada nacionalista, lo cual ciertamente no es algo sencillo, ya que este es un tema que suele estar lleno de polémicas y malentendidos, resultado del movimiento que se apropió del término y lo llevó a cabo, aunque por razones diferentes. Pero bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es el Lebensraum y en qué consiste? El Lebensraum consiste en la necesidad del Estado por la obtención de territorio que desarrolla su población. Lo que propone este concepto es que al aumentar una población y al comenzar a desarrollar tecnología más avanzada, se comienza a necesitar más recursos, lo que termina provocando una mayor extensión de territorio y por ende del espacio vital. Esto provoca una diferenciación entre el territorio que ocupa un Estado y el territorio que se necesita ocupar para poder seguir desarrollándose. Pero en primer lugar, ¿cómo nace este concepto? El concepto del Lebensraum, al igual que otros, es resultado de su época, principalmente del imperialismo, el evolucionismo de Darwin y, no menos importante, la guerra franco-prusiana y subsiguientemente el enfoque de la geografía tradicional que adopta Francia, conocido como el posibilismo, el cual tenía un enfoque más civilizatorio para así poder justificar el imperialismo francés, a la vez que como contraparte en el imperio alemán se establece el enfoque determinista, con el cual se busca establecer una imagen de salvajismo en ciertos territorios debido a su geografía, para así poder justificar la expansión por esas zonas. Y es que esos enfoques de la geografía fueron muy importantes para la creación del concepto del espacio vital, ya que el usar conceptos geográficos para fines políticos, véase geopolítica, terminaron creando muchos de los problemas de la época, los cuales algunos incluso nos afectan a día de hoy. Y es por eso que no podemos hablar del Lebensraum sin antes explicar un poco en qué consiste el posibilismo y el determinismo geográfico. En el caso de la Escuela de Geografía Francesa, se adopta el enfoque posibilista por parte de su mayor representante, Paul Vidal de la Blache, el cual comienza a investigar las diferentes formaciones geográficas particulares que se dan dentro del territorio francés. Bajo esa investigación acuña dos términos que son importantes: el género de vida, el cual representa el cómo cada sociedad que se desarrolla va a tener formas determinadas de producción y de aprovechamiento de su entorno, según donde se localicen. A la vez, cada sociedad tendrá una extensión de territorio con un alcance específico, lo cual lleva al segundo concepto, el dominio de civilización, el cual defiende que existen civilizaciones menos desarrolladas que otras, al estar condicionadas por su adaptabilidad al entorno, y que por lo tanto las civilizaciones más desarrolladas deben ayudar a las menos desarrolladas. La mayor contribución de la corriente posibilista y la Escuela de Geografía Francesa es la delimitación de una región geográfica, con la cual se ve cada particularidad que se encuentra en el territorio para analizarla en su singularidad y así conformar una región, dando inicio a la geografía regional. No voy a profundizar más en el posibilismo, ya que escapa al alcance de este video. Lo que sí es necesario entender es que ese término nace en respuesta al determinismo de Ratzel,
que se promovía desde el entonces Imperio Alemán o Segundo Reich, el cual tenía una aplicación más agresiva para justificar el imperialismo, a diferencia del posibilismo francés, el cual se esforzaba más en ocultar las intenciones expansionistas. Esto debido a la derrota sufrida en la guerra franco-prusiana, la cual movería constantemente la política francesa hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, de hecho. Si bien el posibilismo y su geografía regional influyeron en parte en el concepto del espacio vital, el verdadero padre de este concepto estaría en el Imperio Alemán, el determinismo geográfico, creado por el geógrafo y padre de la geopolítica, Friedrich Ratzel, el cual va a proponer que en todos los lugares de la Tierra donde se desarrollen civilizaciones, siempre el relieve y el clima determinarán las posibilidades de desarrollarse que tendrán esas civilizaciones. Ratzel se basará en dos prototipos de leyes generales. La primera es la definición más clásica de territorio, la cual dice que el territorio es simplemente la parte de la superficie terrestre que es apropiada por un grupo de seres humanos. La segunda es el estatocentrismo, lo cual significa que sus ideas tendrán como eje principal al Estado. Esto Ratzel lo combina con el determinismo biológico, lo que significa ver al Estado como un ser vivo, el cual, como todos, tiene necesidades que deben ser satisfacidas, de lo contrario perecerá. La mezcla de todo eso da como resultado el concepto del espacio vital. En resumidas cuentas se puede explicar como todo territorio tiene civilizaciones en él, esas sociedades tienen necesidades, el Estado tiene la obligación de satisfacerlas, por lo tanto si las necesidades aumentan, el Estado debería iniciar una expansión territorial, o en su defecto el Estado estará debilitado y en riesgo de que otro Estado más fuerte avance sobre su territorio. Dicho todo lo anterior, no se puede evitar pensar, ¿es esto cierto? ¿De verdad el desarrollo de los países y las culturas están tan ligados a su territorio? ¿O simplemente fueron una burda excusa para justificar la expansión territorial? La respuesta correcta sería sí y no. No se puede negar que históricamente el desarrollo y la prosperidad de ciertas culturas estuvo muy ligada a su territorio. El avance administrativo de los sumerios, el desarrollo agrícola del antiguo Egipto gracias al río Nilo, los reinos altamente prósperos y con mucha riqueza de la India, gracias a su vasta cantidad de recursos como las especias, la alta productividad agrícola de las zonas rusas y ucranianas, gracias a la tierra que poseían para cultivar, etc. Pero como muchas cosas en la vida, esto tiene un lado muy oscuro, el cual ya he mencionado anteriormente, que es la justificación para la expansión territorial. Si a Friedrich Ratzel se le considera el padre de la geopolítica es por algo, ya que el concepto del determinismo se usaba más como una excusa a nivel político para justificar y exculpar cosas como el reparto de África, el cual ocurría durante estos tiempos. Incluso se llegó a decir en su época que cosas como la baja latitud geográfica en la que vivían ciertos pueblos era la responsable de que fueran menos desarrollados, a comparación de los pueblos que estaban más arriba del Ecuador, los cuales eran más desarrollados. Francia, por otro lado, no se quedaba atrás, ya que su posibilismo geográfico, bajo la máscara de ayudar a las civilizaciones débiles a que se desarrollen, ocupaba violenta y descaradamente territorios de otros pueblos, siendo algunos de los ejemplos más cercanos a la Primera Guerra Mundial las guerras de Guadai desde 1906 hasta 1912 y la crisis de Agadir en 1911, suceso el cual, como dato curioso, es una de las crisis que casi detona la Primera Guerra Mundial, antes de 1914. Siendo otro de esos sucesos el ultimátum lanzado a Albania por Austria-Hungría después de que éste se independizara, gracias a la Primera Guerra Balcánica. Volviendo al tema, terminada la Primera Guerra Mundial, la continuidad de los trabajos de Ratzel caería en manos del geógrafo y político Karl Haushofer, contemporáneo en la época del nacionalsocialismo alemán. Karl tomaría la idea del Lebensraum y le agregaría las características de pueblo y sangre, dando inicio a la doctrina geográfica que trabajaría el nacionalsocialismo para justificar la conquista de territorio
en Europa del Este. Pero bueno, explicado todo lo anterior, ¿cómo llegamos a esto? Y más importante aún, ¿por qué el Lebensraum no se llegó a materializar realmente, a pesar de que se intentó aplicar en las dos guerras mundiales? Para entender esto, primero es importante mencionar las diferencias de los objetivos del Imperio Alemán y del Tercer Reich, a la vez que el alcance de estos y las razones de que se plantearan en primer lugar. En el caso del Imperio Alemán, debemos recordar que este estaba en guerra contra la Triple Entente, facción que incluía al entonces Imperio Británico, el cual en medio de la guerra recurre a una política de cerco naval con la intención de que no entrara ningún recurso a Alemania por vía marítima, destruyendo su economía. El mayor problema de ese bloqueo es que incluía el bloqueo de alimentos para matar al pueblo alemán de hambre, alimentos que Alemania no podía producir por su propia cuenta, matando un aproximado de 425.000 civiles alemanes como consecuencia del hambre y de las enfermedades provocadas por la hambruna. Porque es una dimensión de la cual los libros normalmente no hablan. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial hay una ofensiva yo le llamo de terrorismo aéreo, yo creo que no tiene otra forma de llamársele, sobre Alemania, dirigida por yo creo que es un psicópata, Bomber Harris, ¿no? Bomber Harris le criticaron muchísimo en la misma Gran Bretaña por las cosas que estaba haciendo. Y él, cuando escribe su libro sobre la historia del bombardeo, dice: no sé por qué se escandalizan tanto porque haya matado a 600.000 alemanes, cuando en la Primera Guerra Mundial, con nuestra política de cerco naval, para que no entrara en Alemania ni un solo gramo de alimento, dice, matamos a más gente por hambre que la que yo he matado con los bombardeos, ¿no? El Imperio Alemán sabía que esto podía llegar a ocurrir, al punto que después de la Guerra Franco-Prusiana se sabe que Otto von Bismarck tenía muy en claro que Francia buscaría vengarse de Alemania, por lo que uno de sus puntos en la política exterior alemana era acercarse y formar una alianza con el Imperio Británico, eterno rival de Francia, y con el Imperio Ruso. La mayor razón de esto era para que Alemania no se viera envuelta en una guerra en dos frentes, como pasó al final, pero también para evitar que los británicos hicieran un bloqueo como el que se le hizo al bando confederado en la Guerra Civil Estadounidense. De esas posibles alianzas, la rusa tenía mucho más sentido, ya que debemos recordar que el Imperio Británico era una monarquía constitucional, lo cual no era muy del agrado de los autócratas de la vieja escuela, como Franz Joseph del Imperio Austrohúngaro. Por otro lado, Rusia era una autocracia que podía simpatizar mucho más con Alemania. Además, estar aliado a Rusia no solo evitaba la guerra en dos frentes, además daba acceso al granero del mundo, el cual era Ucrania. Por desgracia para Bismarck, el nuevo Kaiser que asumiría el trono en 1888, Guillermo II, sabotearía todas las políticas del canciller de hierro. La razón fue que se sentía acaparado por Bismarck. Guillermo II era una persona con muchos complejos. No tuvo una buena madre, tenía problemas médicos que lo habían acomplejado durante toda su vida, no destacaba en nada y tenía un gran sentimiento de inferioridad, sobre todo al compararse con un estatista como Bismarck, responsable de la unificación alemana. Es por todo esto, e influenciado por las corrientes imperialistas de la época, es que Guillermo II generaría problemas tanto con el Imperio Británico, por la creencia de que para ser un gran imperio se debía tener gran cantidad de colonias, y al no poder conseguirlas, comenzaría a pensar que si no podía expandirse por África, debería hacerlo a costa de sus vecinos en Europa, principalmente el Imperio Ruso, que tenía muchos territorios, y con el cual ya tenían ciertas disputas por zonas como la Polonia compartida entre Rusia, Alemania y Austria-Hungría. Como resultado de sus malas políticas exteriores y la costumbre de contradecir todo lo que proponía Bismarck solo porque era Bismarck, ocurrirían dos cosas. La primera es que, cumpliendo el temor del canciller de hierro, Francia aprovechó los problemas que había generado Alemania para unirse en una alianza con Rusia, dejando al Imperio Alemán expuesto a una guerra en dos frentes.
alianza a la cual se terminaría uniendo el Imperio Británico después de la invasión alemana a Bélgica, ya en la Gran Guerra. La segunda consecuencia es que al verse demasiado presionado, Bismarck renuncia, dejando una carta que se publicaría después de su muerte, en la cual denuncia todas las malas políticas externas e internas de Guillermo II. Debido al hecho de que Guillermo II había dejado aislada a Alemania y descabezada de su mejor político, el Segundo Reich no tuvo más opción que aliarse con los imperios en decadencia de Europa. Véase el Imperio Austrohúngaro, el cual estaba con muchos problemas internos y externos, y el Imperio Otomano, el cual era llamado en ese entonces el enfermo de Europa. Dando un salto al momento en el que el zar abdica, hay que entender algo, y eso es la financiación y el apoyo que reciben los bolcheviques por parte del Segundo Reich. La intención del alto mando militar alemán es sacar a Rusia de la guerra, para transportar las tropas del frente del este al occidental, el cual estaba estancado ya hace mucho tiempo. Para eso se contactan con un personaje histórico muy interesante llamado Alexander Helfand, el cual es más conocido bajo su seudónimo Parvus. Él es un revolucionario, periodista, escritor político, traficante de armas, entre otras cosas más. Y Helfand es uno de estos que piensa, solo carcomiendo. Claro, cuando Helfand empieza a pensarlo es cuando todavía está el zar. Helfand se pone en contacto con los servicios de inteligencia alemanes, que él está en Estambul, asesorando al Imperio Otomano, que además dice, pero vamos a ver, pero si el tío no es revolucionario, ¿por qué está asesorando al sultán de Estambul? O sea, que este hombre, ¿sabes? Y al mismo tiempo está traficando con armas, se entendía con la casa Vickers, se entendía con Basil Zaharov, y dice, bueno, este tío es perejil de toda la salsa, este hombre, pues es un tío una personalidad súper fascinante que parece sacada de una novela, literalmente. Bueno, pues le propone a los alemanes, la documentación se puede bajar en archive.org, toda la documentación sobre Alemania y la Revolución Rusa, con los informes de los diplomáticos alemanes que dicen, me he sentado allí en un café en Estambul con Helfand y me ha dicho, oiga, ¿por qué no enviamos a...? Además, los alemanes, gracias a Helfand, se ponen en contacto de alguna manera con todo el mundo conspirativo revolucionario ruso, que ellos no tenían mucha idea al principio. Y él les hace como un who is who, ¿no? O sea, ¿quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Este tío tal, este tío les podría servir, este no sé qué, este no sé cuánto, este no, porque tal. Y aquellos dicen, ostras, ¿no? Entonces empiezan a considerar este plan. Pero todavía está el zar. En cambio, cuando de pronto dicen, hey, podríamos ahora, digamos, de alguna manera mirar los archivos y dicen, el Helfand aquel que proponía aquello. Plan, ¿no? Llámalo a este hombre, ¿no? ¿Qué pasa, no? El Estado Mayor alemán se interesa, Ludendorff se interesa, ya no es solo el Ministerio de Asuntos Exteriores y tal, y empiezan a poner pasta y empiezan a montar la operación, aunque Helfand monitoriza la información con sus múltiples contactos. Pues claro, evidentemente no iban a ir los alemanes allí y le iban a decir a Lenin, oiga, véngase para acá, ¿qué tal? Porque Lenin dice, pero si ustedes son los del casco del pincho, o sea, si ustedes son como el zar, ¿no? Yo no me monto en ningún tren con ustedes. Después de que se haya provocado la Revolución de Febrero y el golpe de Estado de Octubre, el gobierno de los soviets comienza a hacer unas jugadas políticas basadas en la política de Trotsky, llamada ni paz ni guerra, con la cual los soviets buscarían un alto al fuego para hacer tiempo en las negociaciones y no tener que firmar la paz con el Imperio Alemán, teniendo la esperanza de que estos últimos perderían la guerra pronto y comenzaría una revolución en Alemania. El problema es que el alto mando militar alemán, cansado de esperar que los bolcheviques se rindieran, reanudaron el ataque, mientras los soviets no sabían cómo reaccionar, logrando así que el Imperio Alemán exigiera mucho más territorio que el que habían tomado cuando se inició el alto al fuego, quedándose ahora con toda Ucrania y gran parte del Báltico. Ya he explicado el contexto histórico, pasemos al por qué no funcionó el Lebensraum en la Primera Guerra Mundial. Una de las razones que yo considero que fue responsable es lo poco que ofrecían a las personas de los territorios ocupados por el grano que necesitaban, lo que terminó provocando que la misma gente de las zonas ucranianas terminara escondiendo el grano de las autoridades del Imperio Alemán,
Además, Ucrania estaba en una guerra civil. Cuando logró su independencia de Rusia, grupos de comunistas ucranianos estaban desmoronando el Estado independiente que se había creado después del Tratado de Paz entre Alemania y Rusia, por lo que el Imperio Alemán interviene en la guerra civil y establece el Hetmanato de Pavel Skoropadsky, un régimen títere del Segundo Reich. El objetivo de todo esto no solo era quitar a Rusia de la guerra y obtener territorios, sino más bien apoderarse del entonces granero de Europa, para poder evitar la hambruna que estaba provocando el bloqueo británico. Es por eso que el Imperio Alemán les da cierta autonomía a los diferentes estados que acaban de ser liberados de la opresión rusa, los cuales eran el Reino de Polonia, que será manejado por una regencia durante el curso de la guerra, el Reino de Lituania, que tenía de monarca al duque Guillermo II de Urach, el Ducado Unido del Báltico, que conformaban Estonia y Letonia, el cual tenía de gobernante al duque Adolfo, desafortunado nombre, Federico de Mecklemburgo, la República Popular Bielorrusa, o Rutenia Blanca, y el Hetmanato de Ucrania. Algunos de estos países conservarían su libertad después de la invasión soviética, como Polonia o los países bálticos, y otros como Bielorrusia o Ucrania serían absorbidos por la Unión Soviética. La razón por la que me detengo a explicar cosas como estas es el contexto histórico. No se puede entender el por qué no funcionó el Lebensraum en la Primera Guerra Mundial sin comprender cosas como que estos países estaban en un riesgo constante de ser invadidos por los rojos. Por otro lado, si el movimiento blanco ganaba la guerra civil, posiblemente igual serían invadidos a futuro. Por lo que la única esperanza que tenían estos países para mantener su existencia, la cual había sido arrebatada décadas atrás por los rusos, era que Alemania ganara la Primera Guerra Mundial. Al percatarse que esto no sería algo seguro, estos países comienzan a velar por ellos antes que por Alemania, creando sus ejércitos, formando más profundamente sus gobiernos y políticas, abandonando políticas que habían establecido el Imperio Alemán en esos países, como el sistema político de tipo bizantino que había establecido Alemania en el Ducado del Báltico, y lo que más nos importa, a guardar sus recursos, incluyendo el grano. Esto hizo que la mayor razón por la que Alemania había establecido esos regímenes, la cual era conseguir alimento para poder sobrevivir a la hambruna, no estuviera dando resultado. Además, hay que recordar que mientras esto ocurre, la guerra civil rusa está en los inicios del momento más álgido, haciendo que zonas como Ucrania fueran muy inestables, ya que hay que recordar que solo en Ucrania tenías a la República Independiente, otra república apoyada por los comunistas, una futura invasión de los soviets, al ejército negro anarquista de Néstor Makhno y al ejército blanco de Anthony Denikin y Piotr Wrangel peleando mutuamente, lo cual obviamente convierte al granero del mundo en un avispero. Y no sé ustedes, pero yo veo los mapas de esa época y no puedo evitar sentir un poco de asco por tantos países, movimientos independentistas, grupos ideológicos, revueltas, invasiones y las diferentes intervenciones extranjeras que llegaron a ocurrir, por lo que en un periodo tan convulso, con tan poco tiempo y estando en una guerra con la Entente, a la cual también se uniría Estados Unidos, no se pudiera llevar a cabo realmente las ideas del Lebensraum que tenía el Imperio Alemán. Claramente, tienen que haber más razones por las que el Lebensraum no se pudo aplicar en la Primera Guerra Mundial, siendo otras de las que se menciona comúnmente la poca capacidad de enviar alemanes a los territorios tomados en Europa del Este para poder desarrollarlos. Aún así, yo considero, al igual que algunos historiadores, que la mayor razón sigue siendo lo poco que ofrecían a los locales y lo mucho que les exigían. La gestión que hacen los alemanes en el frente del Este fue, bueno, en teoría, ¿no? A estos territorios se les deja más o menos una cierta autonomía, más o menos teórica, algunos regímenes títeres, el caso del Hetmanato de Pavel Skoropadsky en Ucrania. Pero en la práctica lo que hacen los alemanes es saquear. Saquean todo lo que pueden. Y la razón es muy sencilla. Se está muriendo la gente de hambre en Alemania. Entonces, al principio lo que les dicen a los ucranianos, sobre todo a los ucranianos, y a los demás países, territorios que tienen ocupados en el Imperio Zarista, es, vamos a hacer un acuerdo económico, nosotros vamos a proveeros
de los bienes de nuestra industria alemana tan famosa a cambio de que nos entreguéis alimentos. Y lo que pasa es que los ucranianos dicen, no te entrego alimentos porque no veo que me estés entregando ningún producto de la industria alemana. Sí. Claro, la industria alemana, ¿a qué coño se estaba dedicando? Pues, lógicamente, se estaba dedicando a producir cañones y munición, ¿no? Y no podía fabricar bicicletas o motores para enviarlos a Ucrania. Bueno, te lo digo porque en 1914 Ucrania exportaba 5 veces más trigo que Estados Unidos y Canadá juntos, ¿no? Ahora nos hemos acostumbrado un poco a que la gran fuente para importar trigo son esas inmensas praderas de Estados Unidos y de Canadá. No. En Ucrania estaba el granero del mundo sin la menor duda en 1918. Sí. ¿No? Antes, repito, de que lo devastaran los comunistas. Y los alemanes dicen, bueno, pues vamos a llevarnos lo que... Pero, claro, no hay nada más sabio que un campesino. Los campesinos son capaces de ocultar sus cosechas a cualquiera. Llevan siglos desarrollando esa habilidad para eludir a los funcionarios del zar. Y los alemanes sacan de Ucrania muchísimo menos de lo que hubieran creído que se podía sacar, ¿no? Con lo cual tienes el granero del mundo y no estás evitando el hambre. Al estar ya terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania, ya en ese entonces como la República de Weimar, se vio obligada a abandonar los estados satélite que había establecido en Europa del Este, teniendo que olvidarse del Lebensraum para siempre. O eso se suponía, ya que la inestabilidad en la que vivió la República de Weimar por su política interna y la poca compasión de la Entente, sobre todo a Francia, el cual se había guardado un deseo de venganza durante décadas, además del duro golpe que fue para Alemania el crack del 29, provocó que llegara al poder un movimiento inspirado en el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, por lo que el concepto del Lebensraum volvió a cobrar importancia y fue traído nuevamente a la discusión gracias al político y geógrafo Karl Haushofer. Después de que Hitler fuera encarcelado al tratar de hacer un golpe de estado, ya en prisión, comenzó a reflexionar sobre la necesidad de un espacio vital. Dejaré de lado las motivaciones más ideológicas, porque prefiero analizar más el sentido práctico de esto. Y es que yo, al igual que historiadores como Peter Fritzsche, pienso que la mayor razón por la que Hitler llegó al poder fue por su visión de futuro que tenía para el pueblo alemán. Una de esperanza, donde cada alemán, sin importar cuál era su estatus social, era partícipe de la creación de un futuro próspero. Si Hitler solo hubiera tenido un discurso antisemita, anticapitalista y anticomunista, probablemente su movimiento no hubiera llegado lejos y hubiera terminado como los Freikorps o el general Ludendorff. Al analizar las políticas de Hitler y el círculo nacionalsocialista, se pueden sacar 3 cosas. La primera es que, dejando de lado los temas ideológicos, había un interés por conquistar los territorios de Europa del Este para explotarlos económicamente, posiblemente bajo una política de tipo colonial. Lo segundo es que la explotación y la posible futura colonización que se darían en esos territorios estaba muy ligada a la popularidad que tenía el Partido Nacional Socialista. Es solo cosa de ver la popularidad que estaba muy relacionada también con el tema de la expropiación de los bienes de los judíos o el saqueo de los territorios que conquistaban, como Polonia o Francia. Y la tercera es que por las diferencias de la Segunda Guerra Mundial a comparación a la Primera, el hambre excesiva que sufrían los soldados del Imperio Alemán en el estancamiento del frente occidental no era comparable con el que sufría la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial, al ser más una guerra de movimiento. Por lo que el interés de esos territorios no estaba en conseguir alimento. Además, los comunistas, con su política de colectivización forzada, habían destruido el granero del mundo, por lo que tampoco había mucho de dónde sacar. Esto, mezclado con la perspectiva racial del movimiento nacional socialista, provocó que allí, donde podrían haber conseguido una victoria aplastante, alineando a los diferentes grupos de personas dentro de la Unión Soviética, que ya estaban cansados de Stalin, terminaran encontrando muchos partisanos y una resistencia férrea que, junto al invierno, terminó de desgastar la maquinaria de guerra del Tercer Reich,
El haberse mostrado como libertadores de los oprimidos por la Unión Soviética, como lo hizo el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, posiblemente las cosas hubieran sido muy diferentes. Recordemos que muchos grupos étnicos, ideológicos y gente de todo tipo dentro de la Unión Soviética colaboró en la invasión, sobre todo los rusos, que fue el grupo étnico que más colaboró con la Operación Barbarroja. Así, los historiadores soviéticos y rusos estiman el número de ucranianos en el bando alemán en unos 200.000 personas. Los cálculos que he mencionado anteriormente, extraídos de sus propios materiales, nos dan el número de 134.000 y tanto. Una pequeña diferencia que ni siquiera vamos a tomar en cuenta. También les recuerdo que el número de los colaboradores incluye no solamente a los que participaron directamente en los combates, sino también a traductores, oficinistas, personal auxiliar, incluso cuidadores de caballos y sacerdotes militares. Ahora hablemos de los colaboradores étnicamente rusos. Permítanme decir colaboradores rusos, no colaboradores soviéticos, porque ya hemos contado el número de ucranianos étnicos. Y se sabe que representantes individuales de absolutamente todos los pueblos de la URSS colaboraron con los nazis. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin inició la deportación total de 10 pueblos de la Unión Soviética, acusados de colaborar con la Alemania nazi. 3 millones de personas en total. Al mismo tiempo, se pasó por alto que los colaboradores reales y no los ficticios eran en su mayoría rusos. Entre todos los estados combatientes de la Segunda Guerra Mundial, el mayor porcentaje de la colaboración política y militar se registró entre los ciudadanos de Francia y de la URSS. Según el historiador ruso Alexandrov, en 1941-1945, aproximadamente 1.240.000 de ciudadanos de la URSS sirvieron del lado de Alemania. 400.000 rusos, 200.000 ucranianos, 180.000 representantes de los pueblos de Asia Central, 90.000 letones, 70.000 estonios, 40.000 representantes de los pueblos de la región de Volga, 38.500 azerbaiyanos, 37.000 lituanos, 28.000 representantes de los pueblos de Cáucaso del Norte, 20.000 belarrusos, 20.000 georgianos, 20.000 tártaros de Crimea, 20.000 de alemanes rusos o Volksdeutsche, 18.000 armenios, 5.000 calmucos, 4.500 ingermanlandeses, la mayoría en el ejército finlandés, y no hay datos precisos sobre el número de moldavos. Abandonados por sus oficiales, los desmoralizados soldados soviéticos se entregaban a los nazis o se escondían del enemigo. En octubre de 1941, el primer jefe adjunto de los departamentos especiales del NKVD, Milstein, informó al ministro del NKVD, Lavrenti Beria. Desde el comienzo de la guerra hasta 10 de octubre de 1941, los departamentos especiales y destacamentos de detención detuvieron 657.364 militares que se habían quedado rezagados y huían del frente. A finales de 1941, el ejército solo conservaba el 8% del personal del comienzo de la guerra, desde 22 de junio de 1941. En agosto de 1941, como parte de la sexta división de la infantería, se formó un destacamento ruso al mando de Capitán Saustinsky. A finales de 1941, 2 compañías rusas lucharon contra los guerrilleros soviéticos en la retaguardia del 9º Ejército, a finales de 1941. A finales de 1941 y principios de 1942 empezaron a formarse grupos de activistas que esperaban el apoyo del mando alemán a partir de prisioneros del Ejército Rojo, de mentalidad antisoviética en campos de concentración. En Smolensk se formó un batallón ruso de propaganda en el cuartel general del Grupo Centro para persuadir a la población local de que no apoyara a los guerrilleros soviéticos. En junio de 1942, en Drogobush, un exinmigrante ruso, Bisher, creó un destacamento de 600 hombres llamado Equipo Militar de Cazadores del Este.
Este destacamento de Vischer aniquiló a los guerrilleros soviéticos de los alrededores en pocos meses, y ellos ya nunca pudieron restablecer sus actividades. Ejército Ruso de Liberación era una de las mayores formaciones armadas creadas por los dirigentes alemanes nazis a partir de los prisioneros de guerra soviéticos. El 12 de julio de 1942, el comandante del Segundo Ejército, teniente general del Ejército Rojo Vlasov, tras la infructuosa operación ofensiva de Lubań, fue rodeado y capturado por las tropas alemanas. Estando en el campo militar de Vinnitsa, para los altos oficiales del Ejército Rojo capturados, Vlasov aceptó cooperar con el mando alemán. El número del personal del Ejército de Liberación ruso, según diversos datos soviéticos, era de unas 120-130 mil personas, y más aparte la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación ruso, 5.000 personas más. El Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia era un órgano de dirección política del movimiento ruso de liberación formado por los inmigrantes rusos con el apoyo de las autoridades alemanas para derrocar el orden social y político existente en la URSS. Existió desde la revolución desde 1917 en Rusia y estuvo muy activo durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia para el Tercer Reich, el interés de colonizar esos territorios les terminó costando la guerra y la creación del Lebensraum. Además, hay algo que se debe destacar y que también perjudicó al espacio vital del Tercer Reich. Y es que, como pueden ver, el espacio vital que proponía el Tercer Reich era mucho más grande que el que tenían en mente los nacionalistas del Imperio Alemán, algo que también hacía que fuera muy difícil de administrar. También cabe recalcar que Alemania no fue el único país en tratar de aplicar un espacio vital. En el caso del Reino de Italia, Mussolini propuso el Spazio Vitale, y Japón intentó aplicar la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Después de la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el concepto del espacio vital perdió relevancia. Esto gracias a la propaganda política de los aliados, que se encargó de demonizar todo lo relacionado con el Tercer Reich, aunque no fuera de ellos realmente. Es así que el concepto geográfico del Lebensraum cae en desuso. Además, el mundo de la Guerra Fría y después de la caída de la Unión Soviética terminó de dar el último clavo en el ataúd al concepto del espacio vital, ya que en estos periodos, países más pequeños que el Imperio Alemán o lo que aspiraba a ser el Tercer Reich, lograron un desarrollo y mejora en el estilo de vida de su pueblo. El mejor ejemplo de eso fue la Singapur de Lee Kuan Yew, que pasó de ser un país decadente, corrupto, inseguro y lleno de enfermedades a un país primer mundo, que es la envidia de países mucho más grandes que Singapur. Incluso a día de hoy es un país que sigue demostrando sus éxitos, con números positivos, como que de 6 de cada 10 personas sean millonarias, un país que prácticamente eliminó la corrupción por completo, y uno de los países más seguros para vivir. Todo esto sin tener prácticamente ningún recurso natural o mano de obra, y teniendo un territorio más pequeño que el de países como Luxemburgo. Todo eso sin tener la gran cantidad de petróleo como los países islámicos, sin tener minas enormes de litio o cobre como Chile, sin tener la cantidad enorme de gas natural que tiene Rusia, ni la enorme mano de obra que tiene China o la India. Irónicamente, Lee Kuan Yew inspiró su autocracia paternalista y posterior democracia autoritaria en el nacionalsocialismo, más específicamente el régimen del Japón imperial, tomando lo que servía y separándolo de ideas anticuadas de los años 20 o 30, como la de la raza, logrando así un régimen que podría incluso tomarse como una evolución del fascismo, algo que por ejemplo la China comunista entendió muy bien, al dejar de lado ciertas cosas del comunismo para no terminar como la Unión Soviética. Para terminar, me gustaría también nombrar el caso de Alemania, que después de haber perdido mucho territorio en las dos guerras mundiales, estando dividida en la Guerra Fría, aún así demostró, teniendo menos territorio, que podía prosperar sin la necesidad de expandirse. En mi opinión, todo esto es un buen ejemplo para los nacionalistas. Al menos yo, como nacionalista, soy de pensar que no importa qué régimen saque adelante a mi país. Como nacionalista, solo me importa que el país mejore,
Y creo que estos casos en la historia sirven para que la gente que se considera nacionalista no caiga en corrientes expansionistas, ya que a veces pueden terminar llevando al país a la desgracia. Y aunque sigan adelante, siempre quedará el pensamiento de qué ganas de haber aprendido antes, cuando teníamos mucho más que ahora.